de la unidad 2, que era de divisibilidad, números primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con el primer ejercicio. Observan bien ahí, ¿verdad? La pantalla. Bueno, está compartiendo. Sí, sí se ve. Ok, vamos a trabajar hoy más que todo en Word. Bien, entonces el primer ejercicio, vamos a quitar la negrilla. Dice así. Veamos. Aquí está. Permítame que lo busque. Ok, listo. Sea n un entero mayor que 2. Sea n un entero mayor que 2. Voy a ponerlo en inglés. Sea n un entero mayor que 2. Pruebe que en las siguientes fracciones ¿cuáles son estas fracciones? 1 sobre n, 2 sobre n, y así sucesivamente hasta llegar a n menos 1 sobre n. Aquí está Kenny. Listo, entonces tiene que n es mayor que 2 y entonces hay que probar que en este conjunto de fracciones existe una cantidad par de fracciones irreducibles primeramente. Hay una cantidad par de fracciones irreducibles. Ese es el primer ejercicio. Ya. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los enteros coprimos vienen en pareja. Digamos que tenemos, para que una fracción sea irreducible, entonces el numerito que tiene que estar arriba, el numerador, pues, tiene que ser coprimo con n. Entonces, si existe un n al que es coprimo con n, por el algoritmo de Euclides, n menos i también va a ser coprimo con n. Entonces, de este modo, lo que vamos haciendo es construyendo pareja de enteros que son coprimos y por ende fracciones que son coprimos. Así es. Perdón, fracciones irreducibles. Eso es en parte. Entonces vamos a ver lo que dice Isaac, que efectivamente si la fracción, decía él, vamos a usar una i sobre n, era irreducible, entonces por mínimo común múltiplo, perdón, máximo común divisor, también lo será. También lo será la fracción n menos i, ¿verdad? N menos i sobre n. Entonces, como ven, pueden ir apareando parejas y ahí se genera una cantidad par de fracciones irreducibles. Pero, ¿qué pasa si la fracción i sobre n no es reducible? Perdón, sí, que sí fuera reducible. ¿Cómo dijo? Ok, miren, aquí estamos contando las cantidades de parejas
o de fracciones irreducibles, ¿verdad? Sí, Si están de acuerdo con eso. Entonces lo que dice Isaac está bien, que si I sobre n es irreducible, también lo va a hacer n menos i. ¿Por qué razón? ¿Quién lo recuerda? Algoritmo de Euclides. el algoritmo de Euclides. Así es. O en otras palabras también lo pueden ver así, porque el máximo común divisor de i, n es el mismo que el que tiene n menos i, siempre igual por el algoritmo de Euclides, n. Eso es cierto. Pero ahora una pregunta. ¿Siempre será posible que la i sobre n y n menos i sobre n sean fracciones diferentes? ¿Será que siempre es así? No. ¿No? No necesariamente, ¿verdad? Eso que estamos viendo ahorita es considerando que las fracciones fueran diferentes y entonces las podemos aparear. Pero ¿qué pasaría si llegan Pero a si ser fueran iguales? Si esas dos fuera fracciones iguales, Ujú. necesariamente n sería un número par y el que estuviéramos tomando no sería coprimo con n, Sí. Ajá, exacto. ¿Qué es lo que resultaría entonces en este caso? que n es igual a 2. Ujú. Exacto, entonces ahí resulta que n es igual a un 2k si resuelven esa ecuación. Y pues de ahí ya sacan de que i sobre n sería como que tener k, perdón, aquí este Un caso es medio. i, exacto, un medio. Y ya vimos de que i no sería irreducible y ahí ya terminaría el problema. Entonces todos claros con este enunciado. Sí. Sí, Ok, ¿Qué este fue lo que era, dijo al final? ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo al final? Ah, ok, la solución, que la primera parte del problema estamos considerando que las dos fracciones son diferentes, tanto i Ujú. sobre n como n menos i sobre n. Y es por esa la razón que podemos formar parejas y ya sabemos que va a haber una cantidad par. Pero Sí, ¿qué sí. pasa en el caso de que son iguales? O sea, que no se genere una pareja, sino que tanto i sobre n como n menos i representen a la misma fracción. Entonces, en ese caso, se queda esta ecuación y si tú la resuelves, vas a llegar a Sí, que n es el doble de i. Pero entonces, ¿qué pasa? La fracción i sobre n sería es como, reversible. ajá, es como que tenga i sobre 2i. Y eso no es una fracción irreducible. Y a nosotros solo nos está interesando las fracciones Sí, irreducibles. padre. Exacto. La cantidad par. Y ahí ya Ah, ya, sabemos que es una cantidad par. ya. Listo. Bien, vamos con otro ahora. Igual es otro poco fácil, pero igual son estrategias básicas para el centro. Un entero positivo, un entero positivo se escribe en cada cara de un cubo. Mejor dicho, en cada cara de un cubo se escribe un entero positivo. Y pues no necesariamente son iguales. Entonces se asigna a cada vértice el producto de los números escritos en cada lado que tengan ese vértice común. ¿Se entiende hasta ahí por el momento el enunciado, verdad? sí. Ok, entonces teniendo eso,
nos dan el siguiente dato, que la suma de los números escritos en los vértices es 1001 y nos pide encontrar la suma de los números en las caras. ¿Cómo harían este? De un tiempito. Ok. Preguntas con el enunciado no hay, ¿verdad? No. Ok. Profesor, Dime. ¿a qué se refiere cuando dice de que se le asigna a cada vértice el producto de los números escritos en un lado común al vértice? Ok, fíjate algo. Imagínate un cubo, ¿no? Si tú tienes un Ajá, cubo, sí, ¿cuántas caras tiene el cubo? 6, 6. ¿Y cuántos vértices? 8. 8. Ahora fíjate en cada vértice. ¿Cuántas caras se intersecan en un mismo vértice? ¿Cuántas caras? 3 sería, 3 3. supongo. Sí, exacto, son 3. Entonces a esas 3 son las que se refiere el problema. Ah, bueno, ok, sí. Ujú. Gracias por la aclaración. Ok, no hay problema. Ahí lo pueden ver acá en el gráfico. Si se fijan, en cada vértice cualquiera, solo hay 3 caras en común. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta. 31. En ese vértice está este. Es 31, profe. ¿Cuánto? 31. Sí, así es. Vamos a ver a quién más le da. Esperemos a los demás. ¿A quién más ya le dio?
Bueno, pues considerando las dos caras opuestas de un cubo, pues, Ujú. dos caras opuestas de un cubo, pues la suma de los 4 vértices de esas caras, pues va a ser de la de 1001, pues, porque son todos los vértices, eso abarca todos los vértices. Y pues nombrando los lados del A hasta el F, y con el A opuesto a F, la cara A opuesta a F, pues, Ujú. tendríamos que lo que bordea a la cara A serían las letras B, C, D y E, arriba, a la izquierda, abajo y a la derecha. Entonces, la suma de estos 4 vértices vendría a ser A, B, C, A, C, D, A, D, E y A, E, B. Vamos a Así buscarlo hasta ahí tomándolo para de 3 mientras. y dando la vuelta. Vamos a ver si de ahí lo podemos sacar. Decimos primeramente, como no conocemos los números, como dice Gabriel, pues sí, de ahí lo definimos A, B, C, D y E. Y ahora vamos a tratar de generar el dato que nos dan, cómo construir la suma 1001. 1001, según esos datos, ¿a quién sería igual si nosotros decimos de que, por ejemplo, el valor, la cara que está acá en negro, que eso fuese A, digamos. A ver. Si esta cara fuera A. Y la que está allá atrás. El que se pegó el Word. Fuera F. Esa que está allá atrás. Fuera la cara F. Entonces, ¿cómo puedo escribir yo los productos en cada lado? En cada vértice, perdón. ¿Alguien que me lo dicte? A, B, C, Ujú. A, C, D, A, D, E. Bueno, era A, C, D, ACD más. A, D, E, Ujú. A, D, E, D, D, D. Y A, E y B. A, B. Ahí. Listo. Y esos son, si se fijan, todos Lo los mismo en el productos anterior, que hay lo alrededor mismo de que los, en este también. ajá, de los vértices de la cara que tienen como un A. Y ahora en los otros vértices de allá al fondo es muy parecida. Solo que sería en lugar de A, F, BC más FCD más FDE más FB. Y ahora acá hay una clave bonito. ¿Cómo puedo factorizar yo todo eso? A más F por los productos dobles de B, C, D, E. ¿Y cómo sé que eso es cierto? Factorización de eso. Ujú. Y una forma rápida de sacar esa factorización. A más F por B más D por C más E. Ujú. Sí, solo para que lo tengan presente. Si algún dado en alguna olimpiada llega a encontrarse con una expresión polinómica así bastante rara, una de las sugerencias es tratar de ver qué valores podemos darle a una de las variables y hacer que ese polinomio se haga cero. Por ejemplo, con lo que habían dicho anteriormente, ven que si la A fuera la misma F, ¿qué pasaría con este polinomio? Se anula si le sustituimos A por menos F. Exacto. Entonces, como sabemos que para A igual a menos F,
el polinomio se anula. Entonces ya sabemos que un factor será A más F, ¿verdad? Esa pequeña cosita solo lo quería mencionar porque a veces es importante. Y pues siguiendo eso, ahora solamente pues factorizamos. Ahí tendríamos A más F. ¿Cuál sería el otro factor? B más D. B más D. ¿Cuál sería el otro? C más C E. más E. Exacto. Y pues ya tenemos factorizado a 1001. Pero Y luego, solo ¿qué tiene se? tres factores primos. Solo tiene tres factores primos. ¿Cuáles son? 7, 11 y 7, 13. 13 y 11. Ahí. 7, 11 y 13. Ah, ok, aquí me faltó el... Pero fíjense algo ahora, ¿por qué no puedo decir de que quizá alguno de estos factores sea 1? Porque Como son enteros positivos, Pero, suma es sí. mayor o igual que 2. Entonces, no podríamos tener que ambos fueran enteros positivos. exacto, Sí. exacto. Tengan siempre presente esos detalles. Como cualquier pareja, los factores son mayor que 1. Entonces la única posibilidad, ¿cuál sería? 13, 7 y 11. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decir? De que podemos asignar directamente quién vale qué cosa. Sí, No. porque... No. ¿Sí o no? ¿Qué? No, son simétricas y podemos, Sí, sí por podemos eso. decirlo porque son simétricas. Eso depende. Si al principio yo definía un orden entre ellas, sí podría decir exactamente quién es. Pero, por ejemplo, imagínense aquel tipo de problemas en el que le dicen encuentre todas las posibles soluciones, pues aunque sean Hay que poner las repetidas, permutaciones. exacto, tienen que considerar las permutaciones. Pero para no estar escribiendo tanto, pues nosotros solo podemos decir también así, entre conjuntos. No estamos especificando cuál es el valor de cada quien, porque eso no es lo que nos interesa en nuestro problema. Lo único que nos interesa es la suma total. Y tenemos dos opciones, o decimos sin pérdida de generalidad, supongamos que tal es igual a tal, o lo hacemos así, que este conjunto, porque estamos hablando de conjuntos, no de elementos, es igual a este otro Aunque al conjunto. final no importa los valores de A más F y eso, sino la suma total. Y eso se va a Sí, mantener. sí, exacto. Pero solo le hago mención de eso por si en otro problema existe esa variante. Entonces de aquí pues ya sabemos de que la suma de todos los lados que están escritos en los vértices, en los lados, perdón, es igual a ¿cuánto? A 31. Y ya está resuelto. ¿Alguna pregunta con eso? Todo bien. Ok. Listo, entonces vamos al siguiente problema. Al 3. Dice el siguiente problema así. Perdón, le di mal. Sea m y n enteros positivos, tales que nos dan la siguiente identidad, de que el máximo común divisor de m y n más el mínimo común múltiplo de m y n, eso es igual a m más n.
Sabiendo eso, hay que probar que uno de los dos divide al otro. Piénsenlo ahí un ratito. Entonces vamos con la con idea de Isaac. ¿Qué hiciste para esto? Bueno, primero dije de que MN, el máximo común divisor de M y N, es un D, y luego dije de que M es igual a un DA y, a ver, N igual a un DB. El máximo común divisor, ¿verdad? Sí, máximo común divisor. Ok, sí, exacto. Esta es una sustitución bastante útil. Siempre que esté implicado máximo común división, siempre es recomendable hacer esta sustitución. De que poner que M sea igual a un A por D, como hizo él, y la N igual a un B por D. Pero, ¿qué restricción hay con A y B? A y B coprimo. Exacto, que si eso ocurre, el A y el B tienen que ser coprimo. Ok, después de eso, ¿qué hiciste? Sustituí eso en la ecuación y le queda que D más DAB igual a DA más DB. Y podemos cancelar el factor D. Y vamos a ver, entonces me quedaría que ABD, sí, ¿verdad? Más D. Así es. Una pregunta, ¿y por qué aquí quedó ABD? ¿Quién recuerda eso? El mínimo común múltiplo. Podemos sacar el factor común D y nos quedan dos enteros coprimos dentro. Entonces el mínimo común múltiplo tiene que ser exactamente SD por el producto de AB. Esa es una manera. Y la otra, recordando la propiedad que les dije, de que el producto de dos números es igual al producto de su mínimo por máximo. Y como el máximo era AD, y el producto de los números sería AD por BD, o sea, AB de cuadrado. Y AB de cuadrado entre la D, ¿qué pasa a dividir? Ahí les queda el mínimo. Ok, entonces sabiendo esto, ahí se simplifica la D. Todos tienen común D. ¿Y luego qué me queda? AB menos A menos B más 1 igual a 0. Exacto. ¿Y eso cómo se factoriza? A menos 1 por B menos 1 igual a 0. A menos 1 por B menos 1 igual a 0. Y si tenemos que varios factores están igualados a 0, ¿qué hago luego? Al menos 1 tiene que ser 0. Y si, por ejemplo, A es igual a 0, tendríamos de que M es igual a D y es igual a 1 BD. Entonces, claramente M divide a N. Y en el caso de que B sea igual a 0, entonces B menos 1 sea igual a 0, tendríamos B igual a 1 y de manera análoga tendría que pasar que N divide a M. Entonces, miren, de aquí la opción que le dije, para no ver los dos casos por separado, dicen sin pérdida de generalidad, pues A vale 1. Entonces, si A vale 1, entonces, ¿cómo es que nos quedaría la ecuación? Ya en la sustitución que teníamos, podíamos haber dicho de que M igual a D y N igual a BD. Sí, cierto. Entonces ahí ya tenemos la divisibilidad de que M vale D y N es igual a un B por D. Y de ahí ya sabemos de que uno es múltiplo del otro, ¿no? Por definición. O viceversa, que lo divide, que es lo que nos pedía. Ok, Gabriel, ¿tu idea cuál fue? ¿Fue la misma o fue otra? Y llegar a lo mismo, pero de diferentes formas. Solo es considerar que son coprimos entre sí.
Ajá. Entonces, el máximo común divisor es 1. Y el mínimo común múltiplo va a tener que ser igual a m más n menos 1. Entonces, m por n, como son coprimos, el mínimo común múltiplo es m por n. Entonces, m por n tiene que ser igual a m más n menos 1. Y llega a lo mismo. Ok. Entonces, y de la misma forma, llega la contradicción de que le manda que tiene que ser uno múltiplo del otro. No necesariamente. Ahí lo que llega es que tiene, no necesariamente, pues, porque del hecho de que uno divida a otro, la contradicción no sería decir que son coprimos. Ujú. Sí, porque ahí te falta a ese, tiene ese bache en esa solución. El 1 cuenta como, puede ir en eso. O sea, si considero que dos números son coprimos, el 1 puede ser valor. Puede Exacto. tomar el valor de 1. Sí, ahí le falta eso de que no, ¿qué pasa si no son coprimos? Porque puedes tomar, por ejemplo, los números 6 y 8, estos no son coprimos, pero uno no divide al otro. Sí, entonces, como esa solución tuya, la de Gabriel, solo fue un caso particular y pues está un poquito incompleta. Tendrían que ver bien. Quiero mostrarle otra y es un poquito más algebraica. Si se fijan, eh, tenemos que la suma del máximo y del mínimo es igual a m más n, ¿verdad? Pero por otro lado, vean lo siguiente. M más n, vamos a poner solución 2. Y después compongo eso. Bien, entonces por un lado ya sabemos de que el máximo y el mínimo es igual a la suma. Pero por otro lado, ¿a qué es igual el producto del máximo y del mínimo? MN. Ujú. Igual a m por n, muy bien. Entonces, ¿recuerdan dónde es que siempre les dicen piensa en dos números que sumado de tal y que multiplicado de tanto? Profe, una preguntita, ¿Sí? pero o sea, en la anterior, que en lo que había dicho yo, solo se cumple si uno igual 1. Uno de los dos igual 1. Pero si uno de los dos igual 1, entonces divide al otro. Ujú. Sí, por eso te dije, en ese que está bien, Por eso no hay, ahí no es lo malo, pues. no. Bueno, sería considerar que uno no divide al otro, pero llega a lo mismo, ¿no? No, ahí está bien, porque uno siempre divide a cualquier número. Por eso, Lo que si pasa, consideraba al inicio que uno no divide al otro, ¿no sería ahí la contradicción ya? lo que pasa es de que en tu caso no está, solo viste el caso particular en el que fueran coprimos. Pero ¿qué pasa si no son coprimos? Ya es muy diferente la situación. No siempre es igual. Porque partiste de ese hecho de que M y N eran coprimos, pero eso no te lo dicen por ningún lado. Entonces está buena, pero es solo un caso lo que miraste. Sí se ve eso, que está incompleta, buena pero incompleta. Ok, entonces como decía Isaac, uno viene y piensa en un, ¿qué tipo de polinomio? Cuadrático. Exacto, una ecuación cuadrática. Donde, ¿cuál va a ser el coeficiente acá? M más N. Y acá el otro sería ¿cuánto? Mn igual 0. Sí. ¿Sí, verdad? Entonces de ahí observemos ese polinomio cuadrático. ¿Cuáles serían las soluciones según lo que tenemos? M y N. Pregunta, ¿no sería menos M más N? Observa sus soluciones. Profe, Ah, sí, sí, aquí.
negativo. Por beta. Entonces, sus soluciones, ¿cuáles serían? Profe, ¿Sí? M y N. una pregunta. Dime, Nair. ¿Y dónde sale ahí la x al cuadrado? Pues, o la x de que está multiplicando a m más n. ¿De dónde sale esta expresión cuadrática? Sí, Ok. De las fórmulas de Vieta. ¿Recuerda las fórmulas de Vieta? O míralo como esto, como esta factorización. Si tú pones x, es un producto notable. X menos m por x menos n. En general, ¿a qué es igual ese producto? X menos n por x menos n. Esto viene de producto notable. ¿A qué sería igual ese producto, Nair? no es una diferencia de cuadrado. No, perdón, es un binomio, Binomio por una binomio. ecuación cuadrática. Ajá, ¿y cómo quedaría? Multiplícalo. Primero x por x, ¿cuánto te da? X cuadrado. X al cuadrado. Después, x por menos n. Menos n. Ajá, continúa. Y menos por menos después nos da más mn, ¿verdad? Sí, pero mi pregunta es de que en su solución de que hay de dónde aparece la X y solo estamos trabajando con N y con M. No, x sería una variable auxiliar que estamos utilizando para ver el problema como soluciones de un polinomio, donde x es, Bueno. es la base del polinomio. Entonces, Bueno. sí, entonces eso solo nos ayudaba a ver de que las soluciones para esta ecuación eran m y n, ¿no? Respectivamente. Pero por las condiciones del problema, también sabemos de que ¿qué otra cosa suma m más n? El mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo. ¿Y qué otra cosa multiplicado daba m por n? El mínimo y el máximo. Entonces, ¿qué otras cosas también son soluciones? El mínimo y el máximo. Entonces ahí sacamos de que el mínimo con un múltiplo y el máximo también son las soluciones de este problema. Y a partir de ahí, ¿cómo puedo llegar a la conclusión de que uno va a ser múltiplo del otro? Ok, si esos conjuntos son iguales, entonces sin pérdida de generalidad, digamos que m igual a m al máximo común divisor entre m y n. Eso significa que m divide a para que pueda ocurrir eso. Entonces de ahí ya está hecho, porque ya sabemos de que siempre el máximo común divisor de por sí divide a los números y los números dividen al mínimo común múltiplo. Entonces por transitividad sabemos de que como el mínimo común, el máximo común divisor de m y n divide al mínimo común múltiplo, entonces de ahí ya se saca de que m divide a n o n divide a m y ya está hecho. ¿No hay preguntas ahí? Entonces me dan este valor de n y me preguntan cuántos enteros positivos que son divisores de n al cuadrado son menores que n y no lo dividen.
significa que solo dividen al cuadrado de n, los divisores. No te escucho bien. ¿De qué significa que de los divisores solo dividen al cuadrado de n, pero no n, sí, el número? Exacto. Ah, bueno. Porque ahí lo dice, son divisores de n cuadrado, pero no dividen a n y tienen que ser menores. Imaginemos el problema de una forma más general incluso. Voy a ponerlo en modo, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces imagínense que n tiene la forma un p, un primo cualquiera elevado a una potencia r por un q elevado a una potencia s. Eso ya lo saben, que es por el teorema fundamental de la aritmética. Sabiendo eso, ¿qué forma tendría n al cuadrado? P a la 2R, P a la R por la 2S. Exacto, entonces n al cuadrado sería p elevado a la 2r por un q elevado a la 2s. Y ahora les pregunto, ¿cuántos divisores tiene n cuadrado según eso? 2R más 1 por 2S más 1. Entonces sabemos que n cuadrado tiene, ya lo dijeron ustedes ahorita, vamos a poner 2r más 1 por 2s más 1 divisores, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Por eso les decía que ahora vamos a tratar de ver cómo meter el principio de inclusión y exclusión. Darle espacio acá. Bien, ahora sí. Eso es la cantidad de divisores que tiene. Y ahora una pregunta. Cada divisor de n, ¿qué relación tiene con los divisores de n cuadrado? También lo dividen. Ah, también lo divide. Entonces, si primeramente yo quiero contar la cantidad de divisores que sean de n cuadrado, pero que no dividen a n, ¿qué tendría que hacer? Noten algo, imagínense un divisor cualquiera de n. Entonces, digamos una d. También, ¿qué otro Por número? complemento y de todos los de n cuadrado restarle los que sí dividen a n. Ajá, ahí dijiste una palabra importante, el complemento. Que por cada factor menor de en esto que estamos contando, también estamos contando, ¿verdad? A los factores de n, ¿sí o no? Sí. En toda esta cantidad total de números, estamos contando los divisores de n.
Entonces imagínense cuántos divisores de ahí, qué operación tengo que hacer para contar y quitarles todo eso, que no sean factores comunes a n. Restarle los divisores de n. Restar. Pero ¿cuántos habrían en total? R más 1 por S más 1. Mírenlo por complemento. Si tenemos un número X cualquiera, digamos, sea X, Ya, por cada número divisor menor que n, hay un número divisor mayor que n. ajá, Divisores son de n cuadrado, sí son. sí, exacto. Esto es lo que les iba a poner. Imagínense que hay un X que divide a n. Entonces sabemos de que el factor veamos, sería n cuadrado sobre x. Esto también divide a n al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces sabemos, como sabemos eso, por complementariedad, este producto anterior, para empezar, tenemos que dividirlo entre 2, ¿sí o no? Sí. Y así solo estamos obteniendo la cantidad de divisores de n cuadrado que sean menores que n. Pero hay otra cosa, también le tengo que restar 1. ¿Por qué le tengo que restar 1 acá? N no cuenta. Sí, para que no cuente doble. Exacto, para no contar doble. Evitando doble conteo, entonces podemos decir de forma directa que por el principio de exclusión tenemos, vamos a ponerlo acá de una sola vez, una fracción, todo esto divide entre 2, vamos a copiar esto, menos 1, factores. ¿Qué representa eso? Cantidad de factores de n cuadrado que son menores que n. Factores menores que n, exacto, y que son divisores de n cuadrado. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los factores que son factores de n cuadrado que son menores a n. Muy bien, eso ya lo contamos. Pero todavía nos falta otra cosa. ¿Qué otra cosa no queríamos que incluyeran en esos divisores? Que fuera divisor de n. Ajá, entonces ahora contemos cuántos divisores tiene n. R más 1 por S más 1. Entonces tenemos que los divisores de n, solamente de n, son R más 1 por S más 1. Entonces, pero igual ahí estamos contando qué factor. Al n. Entonces vamos a poner directamente que los divisores menores a n, ¿cuántos serían? Ese mismo número menos 1. Exacto. Entonces noten bien, ya tengo la cantidad de divisores de n cuadrado que son menores que n. Y tengo la cantidad de divisores que son menores que n. La cantidad de divisores de n que son menores a n. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora con estos dos números? Restarlo. Exacto.
Y ahora sí, por lo tanto, habrá esta cantidad menos esta otra cantidad. Pero ahora trabajemos un poquito el álgebra. ¿Y cuánto nos daría eso? 2RS más 1. Exacto, daría 2RS más... No, verifiquen bien. Sí, eso da. Todo ya hecho. O solo la primera parte. Todo. ¿Cuánto les da? 2R. 2RS más 1. Déjame ver. Miren, la primera parte de esto que está Pero ahí sombreado. queda 4R cuadrado entre 2, 2R cuadrado menos RS, ¿Dónde sale R cuadrado? ¿De dónde sale el R cuadrado? 4RS entre 2, 2RS menos RS, solo tiene que ser un RS, ¿no? RS. Sí. Sí, queda así. Ah, sí, RS. Ujú, exacto. Sí, por eso revisen bien sus cálculos. Solo les queda RS, ¿no? Sí. Sí, RS más 1. Igual ese uno no sé dónde lo saca. Recuerda que se restan. No, pero es que en la multiplicación de arriba sale un más 1. Menos 1 se cancela. Entonces solo queda el menos 1 del segundo término. Ujú. Y entonces, ¿dónde quedó el 1? Sí, sí. Entonces al final les queda RS más 1, ¿no? Sí. Sí, estoy viendo. Ok, entonces de allí, pues ya estaría contado, no todo. Solo verifiquemos si evitamos Suave, pero entonces ese 1 contar. no se elimina con el R más 1 por ese más 1. Ajá, exacto. Miren, ahí se elimina también. Porque tenemos esta multiplicación, que R más 1 por S más 1. Es cierto. Entonces en total quedaría solamente RS. El RS. Uy, Y ahí ya tenemos entonces la respuesta. ¿Cuál sería para nuestro caso particular? 31 por 19. 1 por 19. Ajá, ¿cuánto es eso? Mucho. ¿Cuánto le da? 589. 589. Sí, Sí. ahí está hecho ya. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es viendo las potencias. O sea, diciendo que, o sea, todos los divisores en general, ¿qué forma tienen? P igual a un, bueno, un P a la R por un Q a la, un P a la K por un Q a la M, digamos. Ujú, exacto. Y en nuestro caso particular era 2 a la A por un 3 a la B, ¿no? Sí, Entonces, bueno, veamos si Ahí lo podemos sacar. se aplica también algo como inclusión-exclusión. Algo así. Y entonces decimos que sea la forma un divisor D sea la forma 2 a la A por un 3 a la B. Entonces de acá analicemos dos casos. Si 2 a la A es mayor que 3 a la B, y el otro caso,
si 2 a la A fuera menor que 3 a la B. Puede subir un poco el Word. Sí. Para que se vea lo que va escribiendo. Bien, entonces imaginemos la forma que tiene que tener el factor D. En el primer caso, ¿qué forma debe tener D? Recuerden que el número n es igual tiene que ser divisor de n cuadrado. Y n cuadrado, ¿qué forma tiene? Dos a la 62 por 3 a la 38. O sea, si se fijan, viéndolo como el anterior, 2 por 31 por un 3 elevado a la cuánta. 2 por 19. 2 por 19. Y recuerden la condición, ¿qué era ese D? Dice el problema de que D tenía que ser los enteros positivos divisores de n cuadrado. Entonces ya estamos garantizando que es divisor de n cuadrado, pero son menores que n y no dividen a n. Para que ninguno de estos números divida a n, ¿cómo debe ser la potencia, por ejemplo, del 3 en este caso? Para que no divida la n. Menor que 19. Mayor que 19. Mayor que 19, exacto, mayor que 19. Y así ya sabemos que nunca lo va a dividir. Pero, para que sea menor, ¿qué pasa con la potencia del 2? Tendría que ser mayor que 31. Si ambos son Tendría mayores, que ser entonces, menor que 31. exacto, ahí sí. Porque si ambos fueran mayores, solo estaríamos contando los divisores mayores que la n. Pero queremos los que sean menores. Pero en este caso no sería el 2, el 2 a la A que sea el mayor. Sí, es. Entonces miren, en este caso, cuando 2 a la A es mayor que 3 a la n, entonces tendríamos que D tiene que tener esta forma. El 31 menos algo. Y el otro, el 3. A ver si no hay más algo. ¿Van ver? Entonces esas serían las formas de los divisores. ¿Lo ven? Sí. Y en el otro es algo parecido. Pero igual, ¿cómo quedaría ahora? Entonces serían para cuando 2 a la A mayor que 3 a la B. Solo los divisores son las potencias de 2. Pueden ir acompañados de un 3, pero que no sea muy grande. Sí. Y entonces teniendo eso, esa es la única posibilidad. Que para que un entero positivo D divida a n cuadrado, y a la vez tiene que ser menor que la n, pero sin dividir a la n. Y eso ocurre si solo si los divisores tienen esta forma, en realidad. Y ahora de aquí podemos sacar entonces qué intervalo de valores tiene A y B. ¿Qué posibles valores tiene?
qué conjunto se encuentra? Por ejemplo, ¿cuál es el valor máximo para la A? El 2 a la 31. El 31. Entonces A puede ir desde 1 hasta 31. Y en cuanto a B, también puede ir desde 1 hasta qué valor. 19. 19. Y dado a que 2 a la A nunca es igual a 3 a la B, o sea, nunca estamos contando lo mismo. 2 a la A nunca va a ser igual a 2 a la B. Sería distinto, no igual. Entonces, ¿cuántos números se forman en general por el principio de la multiplicación? 31 por 19. Entonces, en total habrá 31 casos posibles para A por los 19 posibles de B, y ya tenemos la misma respuesta. Que sería lo mismo que nos dio 589. Pero ¿qué pasa con el otro caso? No, los dos estamos considerando ahí. Solo estábamos restringiendo la forma que tenía que tener el divisor. O sea, solo estamos diciendo que, por ejemplo, A recorre desde 1 a 31. Pero si en un momento A, 2 a la A, es mayor que un 3 a la B, ya sabemos que B recorre desde 1 a 19, entonces le tenemos que asignar esta forma al divisor. Y si ocurre lo contrario, le tenemos que asignar esta forma. Pero ambos cumplen todas las condiciones del problema para cualquier valor de la A y cualquier valor de la B. Entonces solo estamos diciendo que en este intervalo se mueve A, en este intervalo se mueve B, y viendo que en cada caso podemos encontrar una solución de este tipo respectivo, dependiendo del caso en el que caiga, y sabemos de que esa solución cumple todas las condiciones del problema. Y entonces de ahí ya podemos sacar que por el principio de la multiplicación van a haber en total 31 por 19 soluciones. Y ahí ya salimos con los 589. Bueno, ¿se ve? Sí, ahora sí. Ok, listo. Entonces, prácticamente como que estamos diciendo que no estamos dejando ningún caso de fuera para estos posibles valores de A y de B. Y ya está hecho. Bien, entonces, ¿qué les parece si les dejo ahora uno de tarea? DL. Está bien. Y siempre de los temas que hemos visto. ¿Qué tarea? Dice probar que para cualquier entero A y B, cualquier entero A y B, el número es 36A más B por A más 36B.
no puede ser potencia de 2. Y ya, eso sería todo. Traten de hacerlo. ¿Alguna pregunta con el enunciado? Oh, claro. Todo claro. Pueden ser números negativos. Sí, porque dice que para... Ah, perdón, no le dice.